Yo creo que ya era hora de que algunos en el Patreon nos pusiéramos a hacer nuestros propios podcasts. Porque aunque hay alguno, quiero decir en español, porque, bueno, podcast o lo que sea, o un programa. Porque aunque sí que hay gente que hace programitas, no hay nada que sea periódico, ¿verdad? Es un poco. No, la idea un poco de esto que estamos montando es hacer eso, pues periódicamente, no sé qué periodicidad, pero montar una pequeña charla rapidita, media hora, una hora como mucho, en el que hablemos de algún tema que nos apetezca hablar o que la gente nos proponga hablar, porque nosotros estamos abiertos a que la gente nos deje un comentario del vídeo o en los Telegram que tenemos o por redes o lo que sea, de qué le gustaría que habláramos y charlamos un poco de ello, de nuestros diferentes puntos de vista y a ver qué sale de todo esto. Hemos llamado al programa, le hemos llamado Patrones y Mazmorras, porque somos súper originales. Entonces, Sí, ha había surgido un montón sí, han surgido un montón, unos cuantos nombres y el único que no daba vergüenza ajena o el que menos daba era este. el que menos vergüenza ajena daba era Dragones y Patrones y Mazmorras. Aunque yo nunca me he metido en una mazmorra, pero bueno, al menos Pero bueno, con. de eso ya me encargo yo, esa es mi parte, no te preocupes. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de. Hemos pensado que era buena idea hablar de campañas roleras, Eso es, hablar un inaugurando. poco de campaña. Porque creo que tenemos un poco, un poco el concepto de todos los nuevos jugadores que están entrando ahora, pues a raíz de, bueno, conozco mucha gente que empieza a jugar en jornadas o que empieza a jugar por internet o en una tienda, que a veces entiendan montar partidas, esa gente no conoce el concepto o la experiencia de jugar una campaña, más que nada son one shots y poco más, o one shots de estos que se han ganado 2 o 3 partidas y poco más. Entonces, un poco vamos a contar un poco qué consisten y cuál es un poco la experiencia de lo que, entre comillas, se siente jugando una campaña o dirigiéndola. Que bueno, no nos hemos presentado, pero yo soy Juancho Duma y él es Necomenica, que Exactamente. somos dos trabajadores del rol y, y tenemos nuestro trabajo en Patreon y en múltiples plataformas, de ahí lo de patrones y mazmorras. Exactamente. Estoy de acuerdo que las campañas creo que son el epítome del juego de rol. Están muy bien los one shots, están muy bien las aventuras, está muy bien leer, incluso hacer personajes en tu casa uno detrás de otro, que es a lo que nos dedicamos los jugadores de rol cuando no estamos jugando a rol, como todo el mundo sabe. Pero las campañas de rol, para mí por lo menos, resultan ser el culmen del ludismo. Lo tienen Del todo. nudismo. Del Bueno, nudismo. el culmen del nudismo podría ser alguna moza o algún mozo, pero en el caso del ludismo, creo que las campañas de un juego de rol, jugar una campaña de un juego de rol durante un año, durante un tiempo largo, contiene todos los elementos necesarios para que uno se sienta completamente satisfecho con lo que ha jugado. Es como ganar una Copa de Europa, ganarle a tu abuela al Eso es. parchís. No hay nada que se le parezca. Hay cosas que se pueden comparar con ello, pero no hay nada que se le parezca en cuanto Sí, a. sí, es lo que tú dices. Además, es una experiencia que hace que, de verdad, iba a decir conozcas a tu personaje, no conozcas, pero bueno, acabes de crear a tu personaje, como te iba a decir a tu antojo, como a ti te gusta, pero muchas veces acaban creándose o saliendo de otra manera diferente a la que tú tenías en mente en principio, que las aventuras les llevan por unos derroteros que aunque en principio eres tú quien toma las decisiones por ellos, a veces son decisiones sorprendentes, las que te sorprenden a ti mismo, se sorprenden a ti mismo, y Claro, acabas y teniendo los un personaje personajes. de la campaña que no tiene nada que ver con el principio. Claro, y estamos en la dicotomía que quizá era mayor en los 90, de si el personaje debe ser como tú quieres que sea o el personaje debe ser como le han creado, ¿no? Es la dicotomía de tira los dados para ver las características del personaje, aunque luego puedas definirlo más adelante según la profesión, etcétera, o reparte las características y define a tu personaje a tu gusto. En el caso de las campañas, es el destino el que termina definiendo muchas veces a tu personaje, que es lo que le ocurre a lo largo de muchos años,
qué es lo que le ocurre a lo largo de las partidas. Sí, porque además en función del tipo de juego que sea, si es un juego más estilo D&D y demás, que avanzas por niveles, entonces el avance no influyes tú mucho en hacia dónde dirigir el personaje, no tanto quizás, pues si juegas en un juego más estilo pues un BRP o algo por el estilo en el que tú puedes ir avanzando ciertas habilidades independientemente de otras, pues casi que es la propia ritmo, el propio tono, el propio camino que toma la campaña, la que te fuerza a decir, no, mira, es que claro, viendo el color que está cogiendo esta campaña, es mejor que mejore montar a caballo, porque sé que esa campaña es muy importante, o es mejor que mejore biblioteconomía, porque buscan muchos libros y tal. Es un poco la primera campaña, su sabor y su funcionamiento y su argumento te abocan un poco a que ese personaje se evolucione de una manera concreta. Sí, también es verdad que depende mucho del tono, depende mucho de las mesas, depende muchísimo de los personajes y depende también muchísimo del juego. Pero una campaña, que yo creo que se puede definir, ¿no? Se puede definir como una serie de escenarios conectados con una trama mitológica en el sentido mitológico de Expediente X, ¿no? Que tiene detrás una historia que suele Sí, aunar un hilo conductor. Un hilo conductor que suele aunar las relaciones además entre los distintos personajes y que puede tener varios hilos, como dices tú, puede tener varios nudos, puede tener varias conclusiones, puede tener varios finales, puede terminar y luego continuar. En ese sentido, Sí, una además campaña es se parece más. una pequeña montaña rusa Claro. de acción, un poco más de calma, acción, un poco más de calma. Hemos llegado al final, pero no era el final, volvemos otra vez. Claro. Ese tipo de cosas. En ese sentido se parecen. Las campañas se parecen a series de televisión. Yo siempre las Sí, comparo totalmente con de acuerdo. una serie de televisión o una serie de libros, también puede ser, ¿no? Por compararla con otro tipo de cuestiones. Ya sabemos que el rol, al fin y al cabo, se podría considerar casi, entre comillas, un arte, o sin comillas, un arte diferente a la literatura, diferente al teatro, diferente al cine, diferente a muchas cuestiones, principalmente porque los participantes no son ni lectores, ni televidentes, ni escritores, sino que son parte activa, Sí, son actores. hay quien lo ha comparado con el típico teatro improvisado y demás. Porque quizás Sí, siempre pero tiene ciertas reglas también y ciertas cosas propias que lo apartan un poco. Pero bueno, en esa línea es un claro, poco en esa línea quizás. pero se diferencia del teatro improvisado sobre todo en dos cuestiones. Una es que el personaje al que representas puede mejorar, puede morir, Es como aunque algo sí, imposible, eso es puede imposible en morir, una campaña que forma parte de la vida. Y además se pueden construir una campaña y se puede construir una historia que va más allá de una sesión. Y es a lo que vamos. correcto. Eh, Me eh, gusta ese símil que has hecho con el tema de libros o series. A mí me gusta más el símil con las series y con los libros, porque las series suelen ser algo más atómico, más pequeño. O sea, terminar un arco argumental en una serie puede ser cosa de un capítulo, 2, 3 capítulos, que es lo que suele pasar muchas veces en una campaña, quizás una partida, empiezas un día y en 3 sesiones quizás has terminado ese mini arco argumental. Pues has descubierto dónde está la corona de no sé quién, de no sé cuántos, y has terminado ese pequeño arco. Realmente esa corona te hacía falta para alcanzar un hito en esa metatrama que hay por detrás que aúna todas esas pequeñas partidas. Entonces, en eso se me asemeja más a una, por lo menos en las campañas que he jugado, se asemeja más a una serie de televisión que quizás a un libro, porque un libro argumental quizás es más complicado que se cierre en 2, 3 capítulos, se cierra más en un libro completo. Pero hay muchos tipos de campañas también, ciertamente. Hay campañas, como has dicho tú, que son la hilvanación de pequeñas partidas casi independientes, como se llaman one shot, que hay otras campañas que una serie procedimental, ¿no? Sería, en ese caso. Exacto.
Un monstruo de la Y semana. luego sí, y luego hay otras campañas que no puedes decir, mira, en estas 3 partidas he empezado aquí el argumento y he terminado aquí, y se lo puedo contar a alguien y se entera. Hay partidas en las que, campañas en las que es todo continuado y casi que no tienes esos pequeños hitos intermedios. Pues, yo alguna que he jugado, alguna ha sido así, esto de tirar y no tener casi un respiro, decir, mira, aquí hemos terminado esta parte. Bien. Claro, porque al contrario que las aventuras o los one-shots, en una campaña no es necesario que haya una introducción, un nudo, un desenlace, sino que puedes dedicar muchísimo tiempo a introducir a los personajes y eso mismo genera un río de aventura en cuya que es la presentación de los propios personajes, pero está generando material, está generando una ambientación y un lore. En ese sentido, las campañas pueden ser preparadas, escritas, publicadas o preparadas por un director de juego en su casa, en un cuaderno, o pueden ser improvisadas. Puede ser que los jugadores empiecen a jugar un one shot ideado por el director de juego o un escenario y eso se vaya complicando, se vaya complicando, se vaya complicando, se vaya complicando y al cabo de 10 partidas o 10 sesiones los jugadores se miren y digan, coño, es que estamos jugando una campaña. Ese es mi caso. Ahora llevándolo un poco al tema de personal y anecdótico, yo creo que ese es mi caso. La mayor campaña que yo he jugado ha sido como director de Stonebringer, esa locura totalmente desbalanceada y caótica de juego tan maravilloso. Cuando era chaval, adolescente, cuando con mis amigos, mi cuadrilla de amigos, jugábamos todos los domingos. Y llegó el Stonebringer a nuestra vida, me puse a dirigirlo, juegas un par de partidas y al final pues, te acabas de unos personajes que te gustan, te das a jugar con ellos y cuando llevas lo que dices tú, cuando llevas varias partidas te das cuenta de que estamos jugando todo el rato con unos personajes, empieza a haber unos elementos recurrentes por detrás, pues un enemigo recurrente que aparece por detrás, que empiezas a ver que ese enemigo tiene algún plan oculto que tiene detrás, pero que realmente tú como máster casi que ni lo has empezado a planear. Y llega un punto en el que dices, vale, todo esto hay que darle un poco más de continuidad y empiezas a crear ese hilo conductor, esa metatrama que hay por detrás para unar todo. Cuando te quieres dar cuenta, pues llevas jugando 30 partidas, dado que al principio era totalmente inconexo, y al final es algo que has recorrido medio mundo, has tocado todos los palos, ves que hay un mal por detrás o un bien o un lo que sea por detrás oculto que empiezas a descubrir y eso es súper enriquecedor y súper chulo, sobre todo a mí como máster, que es algo que al principio no esperaba y luego de repente te encuentras a que y en casi esos que se va casos, creando por sí solo. sí. Además, en esos casos es cojonudo y además a todos nos ha pasado, o si no te ha pasado, seguro que te pasa. Y es que estás jugando la campaña y de pronto, como director, ¿no? Y de pronto dices, joder, ¿cómo demonios puedo hacer que esto encaje con algo? Porque en una campaña de este estilo, una campaña improvisada, hay momentos en los que uno de los capítulos es completamente inconexo, no va a tener nada que ver con los siguientes y el director de juego, aunque parezca que lo tiene todo controlado, al final es una tramoya hecha con 4 hilos que no sabe si va a funcionar, pero en un determinado momento un jugador o una situación te genera una pequeña idea y cuando te quieres dar cuenta dices, anda, el personaje que les metió en el jaleo en la primera partida, ¿por qué no puede ser el malo? Sí, Que además es el hermano de no sé quién, porque encaja perfectamente con esta mierda que pasó, con esta carta que envió el otro, ¿no? Y entonces lo planteas en una de las últimas, o en la última, creo que no quiere decir que sea la última, sino en la más cercana en el tiempo, sesión, y todos dicen, Dios mío, lo tenías todo preparado, todo se une como un puzzle sideral. Y por tú, pues supuesto, claro, claro que sí. Pero a mí me ha mentira. pasado también a veces, me ha pasado a veces un poco lo contrario también, porque, claro, en esta campaña que te contaba, este tipo de campañas que empiezan sin ser campañas y pasan cosas, y de repente al de 3 partidas se convierte en una campaña, y entonces cuando empieza a hilvanarlo todo, con esos 4 hilos, como tú dices, llega un momento en el que pasa algo, entra la partida, sí, porque no sé qué, no sé cuántos, y de repente dice uno de los jugadores, espera, cuando estuvimos en el castillo de no sé qué, que de las primeras partidas, que no había esos hilos hilvanando porque no había ni metatrama ni campaña,
dijiste que no sé qué, no sé cuántos, y sacas un dato, un tema, algo que te echa por tierra todo lo que tienes en la cabeza porque dices, hostia, claro, eso no, cuando empezaba con mi campaña no me acordaba de aquello que dije en su día. Tienes que ver cómo encajar todo eso, has dicho rápidamente cómo encajar. Sí, pero es que... Pero es muy divertido eso. Es la mejor parte de... Porque ahora vamos quizá un poco a desgranar un poco qué campañas consideramos las más adecuadas o las mejores o lo que sea. Pero las partes que componen una campaña de rol o la forma de jugar una campaña de rol más clásica, más allá de la improvisación, que puede ser la más pedestre, en las formas clásicas las campañas se componen de una serie de aventuras, una serie de capítulos que habitualmente, cuando tienden a ser clásicas, mantienen unos formatos muy similares. Es decir, suele haber una campaña que es un prólogo, que suele ser el episodio piloto, que presenta a los personajes, Sí, presenta la situación y no hace mucho más, ¿verdad? sí, una partida. Que suele ser una partida rápida, normalmente después de hacer los personajes o después de conocer a los personajes, que simplemente presenta a los personajes, suele ser muy lineal, muy railroad, y te dice esto es lo que ha pasado, esto es lo que hay, este es el personaje bueno, este es el personaje malo, este es lo que sea, ¿no? Este es el escenario, etcétera. Y después suele haber una serie de aventuras que, desde mi punto de vista, y después de leer unas cuantas campañas y después de escribir unas cuantas, te das cuenta de que suelen llevar la misma disposición. Incluyen estas campañas aventuras lineales, Israel Road, incluyen aventuras no lineales, que no sabes, que el director sabe dónde empieza, o empieza en A, y sabe que hay 4 o 5 destinos a los que se puede llegar, ¿no? O incluso 4 o 5 inicios, porque ha habido otra no lineal antes, y 4 o 5 Sí. destinos a los que se puede llegar, y los personajes tienen que, a través de las pistas o a través de la aventura, a través de la lucha, conseguir llegar a esos destinos para luego poder continuar. Aventuras o pequeñas aventuras sandbox, que en la mayor parte de los casos son la gran ciudad, el gran pueblo, la base de los jugadores y sus alrededores, que supone un capítulo que suele tener pequeños ganchos, pequeños hilos de aventura de los que el director de juego puede tirar o de los que los jugadores pueden Eso es. ayudarse y apoyarse para las distintas aventuras que va a haber luego, ¿no? Y resulta también en un trasfondo. Si un director de juego no quiere continuar con el capítulo siguiente, porque hay cosas todavía que los jugadores deberían saber o deberían experimentar, puede valerse de ese mini sandbox para decir, no, es que hoy vamos a continuar con ese, o no decirlo, simplemente decir, continuemos con la aventura, los jugadores se meten, acaban metidos en la armería de Hartfield, que resulta que en realidad es un agente secreto de la CIA, que ya no está en activo, pero va a ayudar a los personajes en ir en el avión a no sé dónde. Y todo eso te ayuda. Y bueno, y otros muchos, pero vamos, esos son los principales, lineales, no lineales y en sandbox, pero hay muchas otras formas de plantear los capítulos. Pero esos son más o menos los que siempre hay. Y además, lo más importante para que esto sea una campaña es que todos ellos son hilados, son cosidos por una trama puede ir detrás. Y que si nos vamos a Expediente X, que puede ser una gran campaña, bueno, Sí. cada una de las temporadas de Expediente X son una gran campaña, pero Expediente X tiene episodios de monstruos de la semana, que serían aventuras lineales, entre comillas, o pequeños sandbox, Sí, pero tiene detrás un hilo conductor que te va llevando a la hermana desaparecida de Mulder, al hijo implantado de Scully o al fumador, a todas estas cuestiones. que yo personalmente creo que esa mega campaña de Expediente X que comentas sigue un poco el hilo de empezar como partidas separadas, sin saber mucho qué hay por detrás, y luego los guionistas tuvieron que empezar a encajar un montón de cosas, esa trama, esa metatrama por detrás para hacer la mega campaña, encajarla a posteriori todas esas piezas. Sí, no deja de ser, al fin y al cabo los guionistas hacen muchas veces lo que los directores de rol, que es decir, bueno,
empezamos en A, vamos a terminar en B, C o D, pero por el medio no sabemos todavía lo que hay porque los guiones no están hechos. Simplemente tenemos una idea general, tenemos los personajes, tenemos la ambientación, pero nos falta todavía saber qué es lo que va a pasar en cada uno de los episodios. Sí, además muchas veces el que va a pasar en esos episodios depende también del público, en este caso de los jugadores. Ves qué tipo de partida es la que les gusta más investigación, les gusta más tal. Entonces, aunque no metas eso en exclusiva, siempre tiendes a poner un poco con lo que más se divierte, que es un poco lo que vamos todos a divertirnos. Entonces, un poco va mutando un poco el sabor también en función de lo que quiera la gente, lo que quieran los jugadores en este caso. Hay hilos conductores que pueden ser las propias vivencias de los personajes, incluso entre ellos. Hay hilos mitológicos también, que es esta sensación de que la aventura te está llevando a algo al final, ¿no? Que incluso cuando los dos personajes van detrás de un hombre lobo en mitad de un bosque de Wyoming, puede que encuentren un archivo que habla de Majestic 12, que en 1970 hizo experimentos sobre hibridación hombre-lobo, ¿no? Entonces te quedas diciendo, demonios, ¿esto será que es que hay hombres lobos de verdad? ¿O es que fue el gobierno de los Estados Unidos o fue el mago chiripitifláutico el que creó todo este hilo y que, ¿no? Y los personajes le dan vueltas a toda esa historia pensando, ¿esto forma parte del monstruo de la semana? ¿O realmente hay mucho más, ¿no? Exactamente, y luego crean una teoría que no tiene nada que ver con con el hilo que tienes tú por detrás, y a veces dices, o si es mejor su idea que la mía. Claro. Adaptando sobre la marcha, me pasa mucho. Dices, hostia, qué buena idea habéis tenido. No lo dices, claro, qué buena idea habéis tenido. Compro. Sí, la verdad que... Además luego siempre les sirve de revulsivo, de venirse arriba y decir, ostras, teníamos razón. Claro, hemos acertado. Claro, hombre. Joder, ya era hora de que lo adivinarais, ¿no? Y tú pensando para tus adentros. Menos mal que han sacado algo porque esto se estaba descantillando y ya no sabía dónde ir. No sabía por dónde seguir, no sabía qué meter en la siguiente partida. Esto estamos hablando un poco sobre todo de partidas creadas por el máster. Pero luego tenemos las partidas que tú compras, las campañas que tú compras y te vienen ya creadas campañas ya preparadas en las que es más difícil hacer eso de adaptar y demás, aunque hay ocasiones en las que sí se puede. Claro, además es mucho más difícil. Yo creo que es una ventaja para los directores de juego que no son tan experimentados, porque las campañas son más contenidas y te guían y te ayudan luego, cuando tú estás haciendo una campaña más improvisada, te ayudan a saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Y te ayudan a ver un final, que a veces cuando la estás creando tú dices, no sé cómo va a acabar esto ni cuándo va a acabar. Claro. Y ya tienes un final definido, lo cual te tranquiliza bastante. Que no tiene por qué ser un monstruo gigante matando a nadie, sino que ese monstruo gigante puede suceder en el capítulo 5 y del 5 al 10 pueden ser las consecuencias de todo lo que ha ocurrido y hacer introspecciones, epílogos, de todo. Pero lo que decía que te ayuda, porque muchas veces cuando eres chaval no entiendes de diseño de aventuras, no entiendes de diseño de campañas y muchas veces recurres para mantener la atención de los jugadores a lo mismo que han recurrido las series siempre, que es a saltar el tiburón. Y entonces es cuando realmente los jugadores se dan cuenta de que lo que estás haciendo no les gusta y es entonces cuando el público se marcha, que es una cosa que puede ocurrir y que hay que evitar. Sí, las campañas tienen ese problema también porque las campañas requieren un compromiso bastante grande por parte de todos los implicados para que funcionen, claro. ¿No? Es decir, he hecho una o dos partidas, igual estás jugando 20 y tienes que decir, hostia, tienes que conseguir juntar a la misma gente, más o menos, a ser posible, la misma campaña gente durante 20 partidas. Claro, no puede, con saltar al tiburón me refiero a romper la ambientación. Sí. Si tú has definido en las 10 primeras partidas que a Superman le afecta la kriptonita, no puedes decidir en la partida número 11 que como los jugadores te están estropeando la historia porque van a usar la kriptonita, pues decidir, no, es que a Superman no le afecta la kriptonita. Eso es saltar el tiburón, pues te estás saltando las reglas de tu propio mundo y los jugadores van a decir, joder. Sí, no, hay que ser coherente, hay que tener un realismo
aunque no sea realismo, un realismo dentro de tu fantasía. Tienes que tener un realismo, una coherencia. Claro. Eso es imprescindible. Hay sistemas que te ayudan a mantener esa simulación, como el de 100, como el de 20 porcentual, como el GURPS, y hay sistemas que te animan a romperla por todos los lados. Que también es, oye, que cuando eres experimentado yo creo que es el momento, o cuando eres más alocado y más joven, a lo mejor también es el momento, pero bueno, que hay que diferenciar, ¿no? El simulacionismo precisamente lo que trata de evitar es que se salte el tiburón, lo que se mantenga una coherencia bastante extrema, digamos, y el río circule por unos cauces predefinidos. No quiere decir que la historia, sino que la ambientación circule por esos cauces, ¿no? Que Sí, si te caes te haces daño, etcétera. Eso es quizás un poco más complicado si usando pues eso, sistemas que tienen más el tema del peso narrativo, lo tienen más repartido entre los diferentes jugadores y tal, porque puede darse el caso de que te metan algo que rompa totalmente lo que tú tenías en mente. Sí, pero puede ser también una campaña de Savage World, puede saltar el tiburón cada media hora, no importa, porque el sistema está hecho de una manera que no importa el simulacionismo, lo que importa es otra cosa, lo que importa es el pulp, lo que importa es que es lo que es un poco a veces lo que la gente confunde, que es simulacionismo significa realidad. No, simulacionismo significa que la ambientación de la partida, de la campaña, sigue unos cauces que están predefinidos y que no se van a romper. Indiana Jones, si se tira de un avión y aterriza con una colcha en un En medio del desierto, en deslizando. medio del desierto, pues no se muere. Pero luego sí que hay muertes por otra parte, es decir, la ambientación, el cauce, pues es un poco, no es tan importante como simular. Inmunidad de guión. ¿Eh? Pero bueno, aparte de esto, yo había pensado cuáles son las aventuras que conocemos o cuáles son las más famosas, porque luego hablaremos de personajes, de herramientas, de blading. Tenemos una pequeña escaleta que tengo aquí, que el pobre Juancho está intentando seguir y yo me estoy saltando y boicoteándole. Pero porque soy muy caótico, lo siento. Caótico malvado, además. No. Caótico. Yo soy muy neutral. Como Murdoch. Caos por el caos, ya está. Ni por bien ni por mal. Caos por el caos, simplemente. Bueno, sí, vamos a hablar de lo que dices tú, de campañas pues, icónicas. ¿Qué campañas has jugado? ¿Escrito o dirigido? A ver, yo de campañas, pocas. Pocas, porque yo te he dicho, cuando yo jugaba de chaval, jugaba una mega campaña que yo de Stonebringer que yo dirigía, que acabó con tener que viajar al inframundo a negociar con un mega demonio después de haber conseguido N piezas de un elemento para poder llegar hasta él y tal. Que básicamente, como en Stonebringer, lo que se pasaba era que te volvías loco ante el morirte, normalmente, pues era una forma de recuperar salud mental, era un poco esa, y un poco jugar más campañas. No, he jugado algunas partidas un poco largas, pero campañas no mucho más. Hay tu más experiencia que yo. Sí que he leído bastantes, porque me gustan mucho, sobre todo las de Tulu, que es uno de los máximos exponentes de las campañas largas, mortíferas y ese tipo de cosas. Una problemática de que tus personajes se mueren y demás, que ya hablaremos de qué pasa cuando se mueren los personajes. Eso es algo que en cierto tipo de campañas pasa mucho. Pero últimamente lo que más estoy jugando son one shots y así, porque lo que más estoy jugando es en jornadas o haciendo demos en una tienda y cosas así. Y poco más. Porque mucha gente, a ver, el tema de que hoy en día se pueda jugar en remoto, por internet, ya sea con alguna plataforma para ello o con Telegram o por videoconferencia, simplemente lo que sea, da mucho pie a que puedas jugar campaña de forma más fácil. Es más fácil juntar a gente así. Y lo que pasa es que a mí el jugar no presencial es algo que, por lo menos hasta el momento, no he conseguido que me llene. Así que estoy un poco apartado de eso de tener un grupo de juego continuado. Pero yo sé que tú sí que has dirigido muchas y claro, y tú escribes campañas también. Estoy en ello. Estás en ello. Esta campaña, la balada del español, no sé si esto sale en espejo, creo que sí. No, yo lo veo bien, así que estará bien. Bueno, probablemente la grabación esté en espejo. Lo mismo, mejoraremos para próximas emisiones. La balada del español fue la primera campaña que yo dirigí.
La dirigí cuando salió el formato original para Far West en los años 90. A mitad de campaña cambiamos. Yo no me había leído los últimos episodios, entonces decidí que iba a ser jugador y empezó otro compañero empezó a dirigirla. Pero la partida en ese momento se descantilló y empezó a ir por un cauce que no era el de la campaña. Luego utilizamos luego cuando todo volvió a la normalidad, entre comillas, y volvimos a jugar a Far West. Yo cogí los capítulos que no habíamos jugado y traté de jugarlos con mis amigos. Entonces la campaña no siguió una línea de personajes que fueran los mismos, e incluso la última aventura, que es un poco separada del resto, ni siquiera se jugó. Pero yo considero que la jugué, porque al fin y al cabo participamos prácticamente en todas las... Costes en 2 tiempos. Sí. Luego, esta misma campaña la he tratado de jugar otra vez, pero me ha pasado otra vez lo mismo, que es que a mitad de camino, por lo que sea, pues los jugadores dejan de prestar la atención y termino jugando las aventuras por separado con otros, porque es una campaña que se da mucho a ello. Hay 2 o 3 episodios al principio que sí se pueden seguir con los mismos personajes, pero luego hay ciertos episodios que son más como misiones muy sueltas, que puedes jugarlos con unos personajes u otros y no importa. Me preguntaba Alejandro antes en el chat que tenemos interno que hablara un poco de las campañas de agencia especial. Yo eso voy a hacer un poco autobombo, pero bueno. Bueno, para eso estamos, ¿no? Yo luego pienso hablar de mi libro también. En el año 2016-17 yo había dejado de jugar prácticamente a rol y de escribir rol y de hacer cualquier cosa relacionada con el rol. Y mi vida era miserable porque estaba estudiando. Me encontré que no tenía a mi alrededor gente con la que jugar. Y me puse a jugar me puse en contacto con gente que ya jugaba por Telegram, que me pareció una buena forma porque ya había hecho algunos conatos por WhatsApp, pero Telegram es mucho mejor, por razones que no vienen al caso. Y la cuestión es que yo había ideado unas partidas para Delta Green que me parecían cojonudas, que tenían un hilo conductor, que llamaban a campaña a gritos. Y yo decía, joder, es que esto me encantaría jugar. Fui a España, había gente con la que jugar, yo me subía por las paredes. Mientras tanto, yo tenía mi propio reglamento, que es el que había hecho uniendo el Frankenstein del BRP, cualquier otro de 100 que tuviera reglas parecidas, Far West, Delta Green, reglas de la casa, ¿no? Y yo decía, joder, es que tengo aquí 40 páginas que luego se convertirán en agencia especial. Nos gusta complicarnos a los roleros, ¿eh? Y tengo una campaña y quiero jugarla. Entonces me puse a jugarla por Telegram. Y yo luego me di cuenta de que al jugarla por Telegram había guardado todas las descripciones, todas las conversaciones y todos los hilos, claro, todas las fotografías, todo. Lo tenía todo guardado. Y dije, bueno, pues esto yo creo que es... Y además estaba en esos momentos ya escribiendo artículos y aventuras para Far West, para Telarre, artículos de opinión en Internet. Y dije, bueno, pues este es el momento de escribir la campaña. Y al final surgió la campaña Delta Green, la serie. Hubo una serie de problemas al publicarla porque me mandaron un cese y desistimiento de parte de Art Dream Publishing y dije, bueno, pues tengo que retirarla. Pero en ese momento estaba publicando mi juego y dije, pues... Pero dijiste, no voy a tirar esto. No voy a tirar las casi 500 páginas de material de campaña que tengo aquí. Entonces lo que hice fue borrar Delta Green y utilizar la ambientación que había utilizado con mis amigos y ya está, ¿no? Pues tengo aquí un lore tremendo, tengo una ambientación, tengo el Yeti, tengo su puta madre, hay un montón de movidas
de Chulu por aquí rondando. Y saqué al final Agencia Especial, la serie, que es la campaña más canónica de Agencia Especial, aunque no es la que me hubiera gustado sacar en un principio. Y a partir de ese momento, la verdad que he sacado bastantes campañas al respecto. He sacado, vamos, la campaña del Ranger. Es que tienes un ritmo de escritura que ni Stephen King. La verdad que no sé cómo lo haces. Bueno, saqué la campaña del Ranger, que eran igual, otras 250 páginas, sobre los Rangers en la Segunda Guerra Mundial. Continuamos jugando con otros personajes, pero se quedó un poco parado porque la continuación habla de los asaltos a Normandía y de la lucha en Normandía. Pero yo continué escribiendo y tengo material para estar escribiendo ahí muchísimo tiempo. Y aparte de la serie y de la campaña del Ranger, pues nos jugamos una continuación de la serie, que es la Red Omega, que es la que estoy publicando ahora, los artículos en el Patreon, la de ellas. Y la verdad que es cojonudo, porque una vez que aprendes cómo se hacen las campañas y una vez que aprendes, sabes que es un trabajo titánico que te va a llevar. Yo, por ejemplo, ahora no publicaría una campaña de golpe y porrazo, porque me parece que es demasiado. O sea, es un trabajo demasiado duro para escribirlo, maquetarlo, editarlo, publicarlo de golpe. Yo creo que lo mejor es ir poco a poco escribiendo pequeños fascículos. Eso te da la oportunidad, además, de ver si hay fallos, de preparar a otras personas para que jueguen, para que la testen, que es muy importante, para ver qué es lo que no funciona, quitarlo. Sobre todo, a mí lo que me pasa es que juego muchísimo, pero luego a lo mejor de lo que hemos jugado el 50% se va a tomar por saco, no entra. ¿No? Porque son movidas. No, hay que ver lo que funciona de verdad, lo que mejor funciona, tienes que hacer una criba, eso está claro. No puedes meter todo. Claro, son cuestiones entre personajes, a lo mejor, que pues, a la trama le importan tres pepinos. Tienes que saber mantener un poco esa linealidad, pero a la vez sensación de que todo este mundo está vivo y de que los personajes pueden hacer lo que quieran, que en un one shot no importa tanto, que al fin y al cabo los jugadores saben que van a lo que van, saben que van a una partida más o menos cerrada y que va a tener una introducción, un personaje, un final, pero en una campaña no. Y bueno, estamos haciendo eso, la campaña del Ranger, que ahora la estoy republicando porque la estamos haciendo en inglés también. La Red Omega, que es una campaña continuación o que continúa la ambientación de la serie, este mundo de agencias secretas, con Expediente X, mezclado Bourne, la saga de Bourne con Expediente X, Fringe, ese tipo de historias. Y luego, además estoy haciendo otra campaña, también publicándola por artículos, que es trasladar todas estas historias a los años 60 y 70, que mola un montón, ¿no? Porque es como si fuera pues coger al fumador de joven y ponerlo a participar en todas estas historias de Majestic 12. Lo que no he jugado nunca son campañas, ni jugado, ni escrito, ni dirigido, campañas de medieval fantástico ni de Dungeons and Dragons. Eso, la verdad que nunca. Eso anda más en mi línea, porque yo la mayoría que juego es tema de fantasía. Ya digo que últimamente mucho one shot, pero bueno, tema de fantasía. Yo creo que ahí sí que cambia un poco el funcionamiento de las campañas. Quiero decir, eso es, bueno, no tiene por qué, pero bueno, quiero decir, porque el tono al que se suele jugar medieval fantástico suele ser un tono diferente al que se suele jugar pues juegos como el tuyo y demás, que es más investigación, sí que tiroteos y demás, pero el centro del juego no es ese. Y en Dungeons and Dragons y similares, quieras que no, el centro del juego, el core del reglamento y a lo que le abocas al combate. Sí o sí. Entonces, muchas veces las campañas van abocadas a cuando hacemos los arcos. Aparte, sí que ha habido investigación, has tenido que seguir pistas, has tenido que conseguir ciertos objetos, no sé qué, pero suelen terminar en un final boss y cosas de estas. Muchas veces, en el que quizás has tenido que investigar y obtener objetos básicamente para ver cómo acabar con ese final boss, cuál es su debilidad y demás. Se suelen alinear bastante cosas esas. No siempre, pero digo que creo que da un poco más de pie a ese tipo de cosas que lo que daría pues algo más
que juega con BRP o similares, más que con D&D. Yo, por nuestra parte, en el Patreon mío, que sabéis que lo acabo de rearrancar ahora, lo primero que hemos escrito es, he escrito Perón, porque yo no soy como Fancho, a mí escribir me pega un tiro, no me gusta escribir, a mí me gusta dibujar mapas y engañar a gente y cosas de esas, para que hagan cosas. Entonces, bueno, he contactado con Perón para que escriba y con Anonymous Smith para que ilustre, y entre los tres estamos sacando cositas. Y lo primero que hemos sacado es una aventura cortita que es de una serie que se llama Pesadillas junto a la hoguera. Se llama Una noche de descanso esta aventura. Realmente la idea es que sea la primera de 3. Entonces, ¿eso es una campaña? Yo creo que el Mario Corto es una campaña, pero bueno, podemos decir que es una mini campaña de 3 aventuras diferentes que van a estar enlazadas. Pero en el lío de lo que hablabas tú antes de las campañas en plan sandbox y demás, con ubicaciones y demás, la idea en el Patreon mío, pues estoy hablando con los mecenas, es todas las aventuras que sean de fantasía medieval, pues vamos a crear un mundo que englobe un poco a todas. Entonces, todas esas aventuras van a ir ubicadas en ese mundo. Y hablando contigo, se me ocurrió que quizás no sea mala idea meter una pincelada de una en otra y cosas que un poco que las intercalen un poco, de alguna manera te puedes montar tu propia campaña y ir ganando todas esas aventuras. Pero bueno, eso Claro, es una idea loca. No es una idea loca. Si al fin y al cabo, ¿cómo te crees que empezaron los de Chaosium con la llamada? Pues hicieron o sea, tenían detrás a Lovecraft, pero hicieron dos o tres partidas seguro y dijeron, pues esta la conecto con esta porque resulta que el director de la biblioteca no sé dónde fue profesor de la Miskatonic que dio clase al personaje no sé cuántitos y al final se crea un lore y una ambientación propia, ¿no? que yo creo que es súper interesante cuando ocurre eso. Al final Sí. es cuando dices, demonios, es que tenemos aquí, llevamos 20 años jugando con personajes diferentes, pero el mundo en el que estamos jugando, incluso si se ha jugado con sistemas diferentes, sigue siendo el mismo. Y eso mola un montón. Los personajes de la campaña del Ranger han participado en one-shots o en series de la línea de genocidio y Napalm cuando estaban en Vietnam los Rangers. ¿Por qué? Pues porque los Rangers de la campaña del Ranger terminan siendo oficiales y acaban en la CIA o acaban en no sé dónde. Y los jugadores cuando lo ven además les gusta mucho eso, les encanta. Es como tirarles fandom a la cara porque es una cosa que les gusta. Esas cosas molan mucho. El hecho de ver que hay un personaje recurrente que evoluciona, o incluso un personaje no jugador, un personaje que ha sido personaje jugador, de repente en X aventuras más tarde aparece lo que dices tú, como el jefe de cierta organización. Y dices, hostia, pero si este era el personaje que llevábamos. ¿Quién es el malo de la jungla de Cristal 3? Simon Graver, que resulta que es el hermano del Graver que tiró desde la ventana. ¡Guau! ¡Qué movida! Eso es, se te pone la piel de gallina porque dices, hostias, ¿qué es él? ¿No? Pues cuando ocurre eso en una partida de rol, los jugadores dicen, ¡madre mía! Esto es increíble. Esas son las cosas que cuando estás dirigiendo una campaña tienes que tomar nota. A ver, aquí ha salido este personaje carismático que se ha hecho pasar putas o que ha sido súper interesante para ellos. Tú tomas nota y dices, vale, esto hay que usarlo más adelante. Y tu tarjetita te la guardas y dices, esto tiene que volver a salir. Ya veremos dónde encaja y cuándo, pero tiene que salir. Y al respecto de ello, los propios personajes, en un one shot o en una aventura tienen muy pocas oportunidades de desarrollarse. Y una de las principales características de los juegos de rol, como los entendemos, es que los personajes se desarrollan, para bien o para mal, pero se desarrollan, ¿no? Crecen en unos aspectos o no, o se vuelven locos, o quedan tullidos, o se hacen especialistas, o consiguen nuevas armas, o nuevos hechizos, o que sea. Sí. Y eso a mí me parece que es fundamental y que le da un sabor a las campañas increíble. O mueren. ¿Qué pasa cuando mueren? ¿Qué pasa cuando muere un personaje dentro de una campaña? ¿Cómo se continúa? ¿Cómo continúa el jugador? Es un tema. ¿Cómo se hace? ¿Lo mandas a hacer unos sándwiches mientras lo que dura, que termina? ¿No? Por eso yo creo también que hay muchos directores de juego que se resisten a matar a los personajes. Porque dicen, joder, ¿qué hago? Luego, ¿no?
Pero si unos jugadores no sienten que hay un peligro de que sus personajes mueran o fracasen o lo que sea, se pierde ahí esa salsilla, esa emoción, no tiene emoción. Claro, es como como los juegos que suelen tratar de niños, ¿no? Que cómo vas a matar a los niños en la partida, no puedes. Entonces, lo que haces es que fracasan. Fracasan, se van a casa a contárselo a los padres ¿no? O salen de la aventura porque ya no funcionan. Sí, pero lo comentaba yo, en el caso de que un personaje va un personaje y muere, ¿cómo lidias con eso? Por ejemplo, en las campañas con estas campañas, jugando una campaña más de fantasía, más estilo de y tal, hay muchas veces que dentro del grupo de personajes que van de la party de personajes, suele haber personajes no jugadores, hay un portaantorchas que siempre va con él, lleva mucho tiempo, hay un personaje recurrente que no sé qué, entonces hay veces que dices, vale, ha muerto mi personaje, pues cojo el rol de ese portaantorchas que a partir de ahora pues empieza a evolucionar o ¿qué haces? No, es que viene mi hermano a vengarme. Y claro, es que a veces que dices, no, viene mi hermano o las partidas de investigación, ¿no? Como eras parte de la sociedad de la verdad de Nueva Wisconsin, pues aparece un nuevo agente de esa sociedad secreta que sabe tiene todos tus conocimientos porque tú habías ido informando a tu sociedad y aunque el personaje sea distinto, sabe todo lo que tú sabías. A veces es complejo ver cómo gestionar eso. Es complejo. Es difícil a veces de llevar, pero bueno, hay trucos del oficio que yo creo que se van aprendiendo con el tiempo y que no, oye, que no quiere decir que hay gente que juega sin matar, sin que los personajes mueran, ¿eh? ¿No? Porque es muy lícito, que cada cual puede jugar como Sí, quiera. sí. A mí me parece que, como dices tú, se pierde un poco la salsa de buscar el fracaso. Es como jugar todo el rato con John Wick y tienes 6 John Wick, que uno es un elfo, el otro es un enano, el otro no sé qué. Pero si es que todos hacen lo mismo, al fin y al cabo son buenísimos todos y sabes que no van a morir nunca. Pues a mí, A ver, personalmente, me aburre. yo en ese sentido soy muy de la vieja escuela, no solo por el juego, vieja escuela, sino la vieja escuela de rol en general. Y el tema del equilibrio de juego y de que todas las situaciones tengan que ser asumibles, no lo abrazo mucho. Yo soy del pensamiento de que hay ocasiones en las que hay que huir. Claro, Quiero decir, igual estás entrando en la mazmorra del hierofante de no sé qué, no sé cuántos, y ese hierofante de no sé qué, no sé cuántos, está claro que va a poder con tu grupo y os va a machacar y os va a matar. Yo lo veo lícito, siempre que ese grupo sepa que ese hierofante les va a joder y les va a poder con ellos. claro. ¿Sí? Que estén avisados, que sepan que lo que pasa, que ya te metes, morirás. Claro, en los Pero juegos que claro, van por niveles, en los juegos que van por niveles quizás es más sencillo. Y esto además va al hilo de que el grupo de juego que está jugando una campaña debe saber a lo que está jugando. En eso una es. aventura es importante, pero en una campaña es fundamental. Porque además, a lo que se está jugando se va creando mientras los jugadores participan. Si entra alguien nuevo y tú les has dicho, es que este es un dragón de nivel 100, o sea, o en las partidas o en las campañas o en los sistemas que va por niveles, para los jugadores noveles suele ser más fácil saber si van a poder contra un enemigo o no. Pues si es nivel 50 y ellos son de nivel 3, Bueno, vámonos de aquí porque nos van a machacar. pero yo en mis partidas nunca digo de qué nivel son los enemigos. Si sabes que te van a machacar es porque según te han contado en la taberna o según las habladurías sabes que han entrado grupos de no sé qué que eran poderosísimos y ha acabado con ellos y sabes que las Claro. leyendas dicen que eres capaz de controlar la mente de los tal y hacer que usen entre ellos. O sea, no te digo, mira, es que el dragón que hay dentro de la cueva es de nivel 50 y otros de nivel 3 y os va a machacar. No, pues lo que os Ya, digo es que pero siempre hay un detritus en la... ¿Sabes? Detritus me refiero al así. del sistema de 13, que dice, pues si el hierofante tiene el hechizo dominar mentes y ha dominado más de 100 personas, eso es que ese hechizo solo se puede coger a partir del nivel 35, así que tiene nivel 36 o más. Y los jugadores ya saben que si tienen nivel 3 no se pueden enfrentar a un tío con nivel 36. Bueno, ¿Vale? O sea, siempre hay sí, formas. ahí tienes razón, sobre todo son juegos bastante estratificados como puede ser D&D. Como juegos más de vieja escuela y demás que son muy además de que te saquen las más reglas que se te ocurran y cosas de esas, reglas bastante más ligeras y menos.
No, pero pueden ser se da también. un poco menos, pero se da. Puede ser también en un sistema simulacionista. Que a mí me ha pasado a veces de decirles a los jugadores: es que hay más de 100 soldados de cultistas, sectarios, locos completamente por esta historia, metidos en esta fortaleza y vosotros, pues sois 6, ¿vale? Y aunque podáis traer a otros 80 marines, la cosa va a estar fastidiada por las posibilidades de que no funcione, de que explote todo, de que muráis, pues están ahí. Los jugadores suelen verlo menos, ¿no? Suelen decir, pues nos infiltramos nosotros solos. Pero si sabes lo que es como el chascarrillo ese, la broma de no, atacamos, entramos en la cueva de dragón, intentamos acabar con él. Muy bien. A ver, tira 3 dados de 6. Vale. Vuelve a tirar 3 dados de 6. Vale. Vuelve a tirar 3 dados de 6. Al final se queda así el jugador y dice: estoy creando una nueva ficha de personaje, ¿verdad? Sí. Claro. Pues esperas. Tira 6 veces 3 dados de 6. ¿Por qué? Pues porque tu personaje está muerto. Porque te acabas de suicidar. Esto en Telegram, una parte. Esto en Telegram no es cojonudo. Cuando los jugadores están jugando, tienen su ficha metida en un chat específico con el chat de dados y conmigo, con el director. Y luego, aparte, ellos juegan en, digamos, salas, en, digamos, chats en los que están todos los personajes. Además está guay porque le puedes cambiar el avatar, entonces el personaje que estás viendo es justo y además tiene el nombre. Es como muy inversivo porque todo lo que es off-roll lo jugamos en otro y tal. Pero en este sentido es cojonudo porque cuando a alguien le disparan, nadie ve los puntos de vida que se le hacen. Incluso hay jugadores que no están viendo exactamente quién está disparando a quién, porque están viendo lo que ven en su chat. Y luego los ritos o lo que sea que se describen en el general, y en el general se describe. Me va a tener que apuntar a ocurre una cosa cojonuda, que es que de pronto hay un bombazo y entonces tú en el chat específico de uno de los jugadores le dices: bueno, pues mira, ha sido mortalidad crítica y estás muerto porque es un misil, ¿no? Y no hay salvación contra el misil. Lo siento mucho. Entonces le pones el has muerto. Pero los personajes del chat general no saben que ha muerto. No saben si está inconsciente, si ha perdido 3 puntos de vida, si está con una concusión. Si le ha dado un misil, yo creo que lo sabrán. Bueno, pero puede que no. Puede que no, porque en mitad del jaleo terrorífico, o sea, nos ha pasado a veces de que le pegan 3 tiros con una K a uno en el pecho, o sea, le dan, cae al suelo, le pegan 3 tiros en el pecho y cae en una zanja y los demás dicen: hostias. Claro, ¿qué puedes pensar de un tío que ha recibido 4 tiros, 3 de ellos de un fusil automático a quemarropa? Que está hecho melcocha, ¿no? Que no va a sobrevivir. Y evidentemente las posibilidades de haber muerto son altísimas. Pero cuando se asienta el polvo, se acercan y el personaje hace... ¿no? Pero a lo que iba. Presiona aquí. Claro, cuando un personaje queda inconsciente o muere, lo que se hace es sacarlo del chat general. Entonces lo único que ven los personajes es que el otro personaje, o sea, que el otro jugador, Pepito, ha abandonado el chat. No saben si está muerto, si está inconsciente, si ha sido abducido. Lo único que saben es que ya no está, ya no funciona. El jugador no puede interactuar en el chat general y no se entera de lo que está pasando, además. Es cojonudo, es como, pues, ¿estás inconsciente? Pues estás inconsciente. ¿O estás muerto? Pues estás muerto. Ya no sabes lo que está pasando. No sabes si te están tratando de ayudar, no sabes si te están haciendo una tirada de primeros auxilios, no sabes si se están repartiendo tus botas, no sabes si ha terminado la partida, ¿no? Y hablas con él en el chat privado. Mira, pues, chico, venga, al final pues has muerto. O mira, estás poniendo los dientes largos, vas a tener que te haces un pequeño, ¿no? Yo me acuerdo con Bardet en una partida, en la campaña del Ranger, cuando murió, y ahora vamos a ir a una cuestión que es el bleeding. Cuando murió el personaje de Bardet, yo lloré como una magdalena, pero es que yo creo que él acabó llorando como una magdalena, y es que yo creo que los otros 6 u 8 hombretones de pelo en pecho que estábamos jugando aquello, lloraron todos como una magdalena, porque fue algo impresionante
Y cuando terminó la partida les dije, mirad lo que le ha pasado a él, ¿no? En el chat general. Si quieres lo cuento muy rápido para que entremos en lo que es el bleed. El bleed, en un one shot o en una aventura, esa sensación de estar unido a tu personaje de tal manera que parece que, cojones, es que casi eres el personaje, ¿no? Y sentir las mismas cosas que el personaje de esto, en un one shot quizá no funcione tan bien. En una aventura... No, a ver, en un one shot, a menos que sea una serie, juegue los one shots siempre con el personaje, que casi es una campaña, es muy difícil que cojas ese cariño, llamémosle, al personaje o esa sintonía con él. Es muy difícil, o sea, es claro, casi imposible. En este caso, la campaña del Ranger, que pues, son los Rangers desde que son reclutados hasta que les pasa lo que les pasa en Italia. Y estaban en Sicilia, era la operación Husky, y los jugadores forman parte de una escuadra, de un pelotón, de una compañía del primer batallón Ranger. Están en Sicilia aguantando a los partisanos y los tanques Fiat 3000 que les están lanzando pues todos los camisas negras y todos los cabronazos esos que van cantando además fascismo muerte, su puta madre. Y ellos están aguantando del tirón mientras sin prácticamente nada blindado, nada antiblindaje. Entonces uno de ellos, que lleva la radio Semerano, termina llamando a los barcos para que hagan un ataque de artillería naval sobre su posición. Perdidos al río. Claro. Follamos todos o la puta al río. Ya está. Entonces todos, como dicen, madre mía, empiezan a salir, o sea, se monta un pifostio de la hostia porque es el puñetero apocalipsis, que te tiren cañonazos de 40 centímetros, o sea, de 400 milímetros sobre la cabeza. Es aterrador porque uno de esos proyectiles tira una casa de seis plantas, ¿no? Entonces empiezan a caer bombazos por todos los lados. En un momento determinado hay un personaje que es Thomas Holiday que le cae un bombazo en la cara directamente. Entonces desaparece en un surtidor. Y hay otro personaje que es un personaje que había sido maltratado de niño, que es muy introspectivo, que tiene que es un psicópata en realidad, pero en aquella época pues ni se sabía lo que eran los psicópatas. Simplemente que ha ido a la guerra para ver qué pasa cuando matas gente, que es homosexual, que esas palizas que le daba el padre cuando vivía allí en Tennessee, donde viviera, eran porque el padre sabía que el niño tenía tendencias homosexuales. Les había encontrado a Jimmy y a Arnold, que es como se llama este personaje, les había encontrado en un granero, les había pegado una paliza a los dos. Entonces Arnold se había marchado de allí, se había marchado de la familia para huir de todo aquello, ¿no? Y quizá encontrarse a sí mismo o lo que fuera. La cuestión fue que se había enamorado de Thomas Holiday. Y cuando se encontró que el bombazo le había caído encima a Thomas Holiday, él le dio igual, salió de la trinchera en mitad de los bombazos como un loco y se fue a ver lo que le estaba ocurriendo a esa persona de la cual estaba él enamorado, pero nadie sabía nada del tema. Nadie. Ni Thomas Holiday ni ningún jugador más que Bardet, que era el que llevaba a Arnold. ¿Por qué? Porque lo estábamos jugando todo aparte, todas esas historias las jugamos aparte en un chat específico del personaje. Lo siguiente que recuerda Arnold, Bardet, fue que su personaje ha abandonado la partida porque recibió un tiro en la cara. O vamos, no, fue un disparo enemigo que le dio en el pecho. Pero los demás lo que vieron fue que Arnold caía muerto encima de Thomas Holiday. Thomas Holiday además se recuperó. Luego recuperó las cartas y las notas de Arnold y se enteró de lo que había pasado. Y a Bardet se le envió un pequeño texto que decía algo así, no recuerdo exactamente cómo, pero sientes la flecha de Cupido que te atraviesa el pecho, abres los ojos, estás en el prado de tu casa en Tennessee, te levantas, caminas un poco de la mano de Jimmy,
de ese chico con el que se había encontrado Sí. de pequeño. Ahí está tu padre cortando leña, te saluda, y tu madre te invita a entrar en casa mientras hueles ese olor característico de la mantequilla en la granja. Esto era la felicidad. ¡Pum! Cerrado. Y el jugador dijo, hostia, colega, me acabas de dejar. Porque el personaje ha muerto, pero ya está. O sea, esa sensación que yo ahora mismo tengo, que casi se me saltan las lágrimas de decir, hostias, es que qué recuerdo, tío, qué potente, qué fuerte fue aquello. El jugador se quedó temblando y cuando los demás leyeron lo que había pasado dijeron, hostias, colega, yo quiero morir, déjame morir para que me pase esto. Y esas cosas son las que pasan en las campañas, porque lo que te da tiempo a que todos esos arcos argumentales que hay por detrás se desarrollen y a que cojas ese cariño o te identifiques tanto con ese personaje como para que eso llegue a ese nivel de intensidad. Cosas que, como decías tú, en los one-shots no pasan, o en caso de que pase es dificilísimo que pase. Tiene que ser cosas muy concretas y personas muy especiales. Claro, eso que acabamos de sentir un poco es el bleeding, esa sensación de que estás unido tan inextricablemente al personaje que cuando le pasa algo así, lo sientes tú también. Es como una novela, como una película que te llega muy fuerte a la patata. Pues a mí ese tipo de cosas no me han pasado. No me han pasado, yo creo que porque cuando yo, las veces que he jugado alguna campaña, yo cuando era mucho más chaval, que vas a lo que vas. O sea, vas a matar y vas a la emoción y demás, no vas a eso, tanto a desarrollar esas relaciones y demás, no llegas a tanto o no lo buscas. Entonces, esa parte es algo que yo me he perdido. Yo, por mi parte, no lo he experimentado. ¿Vale? Nunca es tarde. No, nunca es tarde. Hasta ahora bueno, esto es que... no es algo. Y bueno, yo creo que aparte de poner algún ejemplo acerca de campañas más allá de la propaganda nuestra, quizás nos quedaría como plantear esa campaña. No mira que empezamos. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 1 hora. Ahora, pues ahora hay que ir cerrando. Sí, no, enseguida. Simplemente contar a lo mejor cómo plantear una campaña de larga duración o cuál es la campaña que te gustaría jugar o cuál es la mejor campaña que has oído hablar. Mira, a mí la campaña que me gustaría jugar, aunque sé que es una carnicería y es un poco, ya tiene tiempo, me gustaría jugar las máscaras de Nyarlathotep. Sé que no es la mejor campaña del mundo, pero siempre me ha llamado muchísimo. Ahí están los 2 volúmenes. De hecho, la tengo impresa. Me la bajé la que había en la biblioteca de Tannocos o no sé cómo se llama, una que había en plan, porque claro, no estaba editada cuando yo me la bajé, la imprimí todo en plan pirata. Pero lo bueno es que la versión que había creado esta persona, que tenía su idea, tenía la parte de Australia, que no estaba en la que editó originariamente de España. Entonces la tengo completa, la he leído y me encanta. Las máscaras de Nyarlathotep. Me da igual jugarla que dirigirla. Claro. Las máscaras de Nyarlathotep tienen un problema que es enorme. Entonces, sí, quizá para los jugadores noveles es inabarcable. No, para noveles no. Tú me has dicho cuál me gustaría. Me gustaría. Claro. A mí, por ejemplo, yo tenía también varios sueños. Uno de ellos era jugar las máscaras de Nyarlathotep. Lo que he pensado siempre es dirigirla. Pero lo que ocurre es que me pongo a dirigir otras cosas. Entonces, cuando me pongo a dirigir otras cosas que son aún más grandes que las máscaras de Nyarlathotep, una campaña que a mí me encantaba y quería jugar a toda costa era Más allá de las montañas de la locura. Bueno, pues la estoy dirigiendo ahora. Los personajes andan un poco dormidos porque llevamos ya más de 2 años jugándola, que se dice pronto. Ahora hacemos 2 años, o en abril hacemos 2 años, que son campañas muy largas. Y ahí hablamos del compromiso que tienen que tener los jugadores y el director y la paliza que se va a meter el director. Ojo. Sí. Sí. Y de hecho, cuando hablaba yo antes del tema de cuando se te mueren los personajes, tenía en mente la de las máscaras de Nyarlathotep porque tiene fama de que es un picadero de personajes. Entonces, que es muy rara la ocasión en que alguno de los personajes que empieza la campaña la termina. Entonces. Claro, es un pequeño problema. Yo he jugado la balada
he jugado campañas sin estar escritas. He jugado las 2 de los Rangers. He jugado todo como director. Bueno, algunas como jugador, pero vamos. He jugado la serie, he jugado la Red Omega. Estoy jugando Más allá de las montañas de la locura y estoy jugando Los hombres de negro, que son unas de la llamada y la otra es de Agencia Especial. Pero hay campañas por ahí que me fliparía jugar. La serpiente de 2 cabezas, También. que me parece una campaña muy canónica, me parece cojonuda me parece cojonuda para jugar ese tipo de pulp de Indiana Jones, que es tremendo. Pero hay otras que hablan por ahí de Agentes de la Noche, por ejemplo, ¿no? El informe, ¿no? ¿Cómo es? El informe Drácula, ¿cómo es aquello? Pues, sí, el dossier. Pues el Drácula dossier, a mí eso, joder, me llama, pero no veas cómo. Me encantaría poder jugar a eso. Sí, eso que lo van a sacar en castellano. Sí, creo que la saca Shadowlands. Me encantaría jugar. O sea, me fliparía jugar Drácula dossier. Pero me encantaría también jugar muchísimo una campaña en el mundo del anillo único y con el sistema del anillo único. Una campaña en plan somos media docena de hobbits y que nuestras aventuras consistan en ser perseguidos por un lobo, en llegar al castillo de no sé dónde, es decir, jugar la infancia de Kids on Bikes o de nuestro último verano con hobbits, me fliparía muchísimo. Y pasar ahí 2 años. A mí una cosa que me gustaría, un tipo de campaña que me gustaría jugar sería algo de ciencia ficción. Y esto es de ciencia ficción del típico de que no hacemos un salto, este sistema, aquel sistema, han pasado X años fuera del viaje criogénico. O sea, va pasando el tiempo durante la campaña, el mundo va evolucionando porque digamos que tú te quedas estancado porque en los saltos que vas pegando tú no envejeces, pero el mundo sí envejece y evoluciona. Y ese tipo de relación de cómo va cambiando el mundo, como la guerra interminable, el libro, bueno, el cómic, que hay la guerra interminable, que pasa eso, son una serie de soldados que van y luego viajando, la paz interminable y luego ¿cómo es? van saltando, el mundo cambia y se van quedando obsoletos con respecto al mundo y ese tipo de cosas sería algo interesante también. Sí, son 3 libros, esos son 3 libros que creo que es La paz interminable y El mundo interminable o algo por el estilo, que son bastante graciosos, la verdad. Hay un par de cuestiones que, bueno, luego las hablamos en privado, que me atraen mucho de la sociedad del mundo interminable. Y bueno, ¿cómo plantear una partida así? Porque hablábamos de que hay que tener hay que ser muy conscientes de que te vas a tirar años jugando a una misma cosa, Sí. con un mismo sistema, de una misma manera. Bueno, el sistema podría cambiar, pero ¿cómo plantearlo? Yo lo primero que haría sería plantearte el jugarlo con gente que conozcas y que ya hayas jugado y sepas que encajas. Muy importante. Porque jugar con gente nueva, algo que requiere estar compromiso, como decimos, y que vas a tener una relación durante años con ellos, si es que se mantiene, es complicado si no conoces. Quiero decir, no sabes si esa persona encaja su forma de jugar contigo o incluso como persona contigo, si va a tener el compromiso que tú en principio estás dispuesto a tener. Y entonces yo creo que lo primero es jugar con gente que sabes que va a cumplir o con la que encajas tú. Son uno de los pilares. También, Según yo mi creo, opinión, ¿eh? sí, vamos, estoy completamente de acuerdo que hay que saber con quién juegas. Hay que conocerse a uno mismo también. Yo creo que es importantísimo saber si vas a poder con ello. Y planteártelo. Y oye, quizá no es el momento de jugar las máscaras de Nyarlathotep. Ten en cuenta que igual son 3 años o 4 años de un juego que te va a absorber. ¿Estás dispuesto a obsérvate a ti mismo? Observa lo que has jugado en los últimos años y comprueba si has podido mantener esa intensidad con un mismo grupo y a partir de ahí tira. Yo creo que sería mejor, quizá más interesante, jugar campañas más cortas que tengan conclusiones cada cierto tiempo,
que te puedan ayudar a en un momento determinado decir, bueno, dejamos de jugar esta campaña, cortamos, se acaba la temporada, nos vamos a otra cosa completamente distinta para oxigenar un poco y volvemos. Si no eres un veterano, yo creo que las campañas largas, duras y canónicas, Horror en el Lorien Express, Más allá de las montañas de la locura, las máscaras de Nyarlathotep, El enemigo interior, todas estas campañas monstruosas, hay que tenerlas, hay que tener un poco de calma y decir, bueno, sosiego. Sí. Porque solamente leerlas, solamente leer que el director de juegos se las lea, igual le puede llevar 2 o 3 meses. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Que leerlas, tienes que tomarte tus apuntes en ciertas cosas, tienes que organizar, o sea, es complicado. Hay que organizarse. Y bueno, yo creo que hemos llegado al final, hemos hablado un poco de todo, ¿no? Bueno, quizá nos ha faltado hablar un poco de herramientas, de reglas nuevas, pero quizá lo podemos hablar en otro momento, hablando de suplementos y de otras mierdas. Sí, de hecho, lo que decíamos antes, cuando la gente vea esto, escuche o lo que sea, si tiene alguna sugerencia o ya sea para decir que hablemos de una cosa o de que no volváis a hablar, callaos la boca, que sois unos cañanes, pues lo que tengan que decir, claro, que nos lo digan. Nos lo escriban por ahí. Exactamente, aquí en el vídeo, donde quieran. Lo colgaremos. Si es para insultar, por favor, no. Lo colgaremos en los dos canales, me imagino, en el tuyo y en el mío. Sí, exactamente. Y ya está. Hacemos en los canales y luego y así es, listo. ¿Vale? Sí, y lo único que es eso a la gente, pues deciros que ya sabéis que ambos tenemos un Patreon. ¿Qué vas a publicar? ¿Qué estás publicando? Mucha publicidad. Yo estoy publicando, a ver, ahora mismo lo primero que hemos publicado es sabéis que mi Patreon en principio es de mapas. Soy yo que publico, siempre que hay una publicación hay mapa, uno o varios mapas. Blanco y negro, color isométrico, no isométrico, lo que corresponda en cada caso. Pero la cosa es que para acompañar ese mapa va algo de un contenido extra que esté ambientado en ese mapa. En esta primera entrega ha sido una aventura corta que está ambientada en los mapas que he sacado. La idea es ahora para la siguiente entrega va a ser la segunda parte de esa aventura. ¿Vale? En total son 3 partes, va a ser la segunda parte de esa aventura. Con los mapas correspondientes, una cosa muy loca que le ocurrió a Perón, al autor, una cosa muy loca, ya os contaré. Y va a ser la segunda parte de la aventura como podía no serlo, porque los contenidos que salen cada mes salen a votación entre los mecenas que están apuntados en el Patreon. Y como hubo un triple empate, porque son muy graciosos, siempre no se hacen empatar, de 4 opciones empataron 3, así que gasté mi voto yo en desempatar y hice lo que me dio la gana, que es la segunda parte de esta aventura. Un poco para intentar llegar cuanto antes posible a cerrar las 3 partes, pero cuando cierren las 3, la idea es remaquetarlo un poco todo en un volumen y sacarlo en físico, igual incluso llegando a tiendas, ya veremos si se puede. ¿Te parece que igual sí? Y en eso estamos, la segunda parte de la aventura, y lo siguiente, pues, que a mediados de mes decidan los mecenas que quieren para la siguiente. Muy bien, en algún momento haremos alguna colaboración. Sí, hay que ver cómo encajar algo ahí, hacer alguna colaboración, sí. No tenemos pendiente y hablado que hay que hacer algo, no el qué, pero sí que hay que hacer algo. Sí. Pues nada, por mi parte vamos a publicar ahora. Bueno, acabamos de publicar, de republicar la campaña, la primera parte de la campaña del Ranger, porque la hemos remaquetado y la hemos publicado en inglés y en español. Publicamos todas las semanas un libro, desde hace ya 4 o 5 meses. Ay, me ganas, yo una vez al mes, suficiente. Sí. Aunque algunas veces queda algún mapa extra suelto entre medias. Aquí publicamos prácticamente todas las semanas. Cada 2 o 3 semanas se saca algo gratuito. Tenemos colaboradores y pues eso, libros de entre 35 y 80 páginas todas las semanas y cada cierto tiempo una gran campaña o un recopilatorio. Y ahora vamos a publicar, bueno, me voy a poner ahora con el segundo capítulo de la campaña La Red Omega, que es exclusiva para patrones, porque yo también publico por Drive-Thru y por Itch.io y por
diferentes plataformas. Pero esta campaña es exclusiva para patrones. La verdad que ayer me estuve leyendo el primer capítulo para hacer un poco ambientación y memoria de por dónde iba. Es una campaña que ya se jugó, que ya está testeada y está cojonuda, La verdad que está brutal. Leo lo que escribimos en su momento y me parece que siempre digo lo mismo. Lo último que escribo siempre me parece lo mejor que he hecho. Pero bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Y eso significa que estamos mejorando. Eso es. Pues nada, Eneco. Pues nada, macho. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Totalmente. Bueno. La gente ya sabe que si le gusta esto, que se apunte a Patreon, que se apunte a los canales de YouTube, que nos sigan a las redes sociales y todas esas cosas que se suelen decir y que a veces parece una chorrada, pero ayuda mucho. Ayuda un montón, chicos. Hay que darle ahí al me gusta, que no cuesta nada, tío. No solamente aquí, en el Twitter, en todas las redes sociales. A los que publicamos en Patreon nos hace nos da una ayuda que no os hacéis una idea cuando alguien retuitea o le da me gusta a lo que publicamos. Porque es la única manera que tenemos de competir con las grandes empresas. Y lo mismo. Solo llegamos a donde llegan nuestras redes, así que es complicado. Publicar en Facebook o lo que sea y que alguien le dé a compartir, eso vamos, es brutal. No solamente para el ego. Tened en cuenta que queremos vivir de esto. Y si queremos vivir de esto, hay que competir con las grandes empresas y no podemos como personas individuales. Así que nada, ahí os dejamos la invitación que participéis en nuestro Patreon. Y vamos. Sí, gracias por haber estado aquí escuchando lo que teníamos que contar. Venga. Venga, chicos, hasta luego.